Así es, Ale. Hoy nos ocupa un tema, bueno, que desde hace varios días mantiene en expectativa la opinión pública. Se trata del contagio de hantavirus entre los pasajeros a bordo de un crucero, bueno, cuyo recorrido eran varias islas de Europa y África. Así es, Isa. En el siguiente micro le vamos a hacer un resumen de la situación y el estado de sus pasajeros, así que vamos a verlo. El crucero MV Hondiu se convirtió en el epicentro de una alerta sanitaria internacional porque tras zarpar desde Argentina, lo que era un viaje inolvidable se volvió una crisis por un brote de hantavirus. 3 fallecidos y un paciente en estado crítico era hasta el momento el lamentable saldo de este crucero, a donde permanecían a bordo más de 140 personas de 23 nacionalidades. Todo comenzó el 6 de abril cuando un pasajero holandés de 70 años manifestó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y una diarrea aparentemente inofensiva. 5 días después, el pasajero murió en medio del Océano Atlántico y sin saber a qué se enfrentaban, la tripulación mantuvo el cuerpo a bordo durante 2 semanas. La esposa de la primera víctima, también contagiada, desembarcó en la isla de Santa Elena sin controles médicos, muriendo después en un hospital de Sudáfrica. Para cuando una tercera pasajera de nacionalidad alemana falleció por una neumonía fulminante, las sospechas ya eran fuertes por el hantavirus. La alerta internacional comenzó y al llegar a Cabo Verde el 4 de mayo, las autoridades locales, por temor a un contagio masivo en tierra, denegaron el desembarque del crucero y quedó custodiado en medio de la incertidumbre. Finalmente, España ha dado el primer paso y acordó recibir al navío en las Islas Canarias para atender a los afectados. Aún así, la Organización Mundial de la Salud asegura que el riesgo para la población general es mínimo y no se puede comparar con el COVID-19. Bien, además de los protocolos de emergencia activados y el aislamiento de los pasajeros, las especulaciones sobre la mortalidad de este virus también siguen creciendo y de eso queremos conversar con la médico infectólogo Manuela Mérida, quien además es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Buenos días, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. No, nosotros felices acá de tenerlas, además de tocar un tema tan importante, ¿no? Que como decíamos desde el inicio del programa ha causado tantas expectativas, miedos y dudas. Y quisiera, pues, por iniciar en saber qué es el hantavirus y por qué es tan mortal, doctora. Bueno, los hantavirus, y voy a hablar en plural porque en la actualidad sabemos que no existe un solo hantavirus, ¿ok? Existen muchas especies de hantavirus que están distribuidas a lo largo y ancho del planeta y en diferentes regiones. Y todas las agrupamos en una misma familia de hantavirus. Estos son virus que son transmitidos por roedores y que causan síndromes clínicos graves en humanos. Por un lado tenemos la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que está descrita principalmente en Asia y Europa. Y por otra parte tenemos el síndrome pulmonar descrito en el continente americano. Son virus que ya conocemos desde hace tiempo, desde hace décadas, y que son poco frecuentes. Anualmente se reportan casos alrededor del mundo, pero son poco frecuentes. ¿Okay? Sí, ¿qué tan común es que este virus, doctora, pase de un humano a otro? ¿Y por qué este caso del crucero es tan excepcional? Si nos menciona que el hantavirus está desde hace 10 años, ¿por qué está causando este revuelo ahora mismo este virus? Okay. Primero hay que entender que los hantavirus, la infección por hantavirus es una zoonosis, ¿ok? Es decir, que la transmisión se da en animales, en este caso en roedores, es decir, ratas, ratones. Entonces, el humano, la infección en el humano es un accidente. El humano viene siendo un hospedador accidental. ¿Okay? ¿Y cómo puede adquirirlo? A través de la inhalación o contacto directo con secreciones de estos roedores, es decir, orina, heces, saliva, y no de cualquier roedor. No es el roedor típico, el ratón típico de la ciudad, sino que son ratones silvestres y que además estén infectados. ¿Okay?
Ahora, hay casos excepcionales, que es, les había comentado que hay varios tipos de hantavirus, que es el virus Andes. El virus Andes es el único en el que se ha documentado la transmisión de humano a humano, pero esto es sumamente raro, ¿ok? Porque la transmisión es poco eficaz y necesitas un contacto muy estrecho y prolongado para que se pueda dar la transmisión. Por eso es que es de muy bajo riesgo de que se pueda dar una transmisión masiva y que pueda esto evolucionar a una epidemia o a una pandemia. ¿Okay? Lo que sucedió en este barco, en el MV Ondios, es un caso muy específico en un ambiente cerrado, controlado, donde lamentablemente se presentaron estos casos. Pero esto no quiere decir que esta situación represente una amenaza de que se vaya a transmitir masivamente, ¿okay? Descontroladamente en nuestras ciudades. ¿Okay? Ok, doctora, hablemos un poco de los síntomas, ¿no? Okay. Que por supuesto no podemos ignorar. Hemos escuchado que pueden ser síntomas como una gripe común, dolor de cabeza. ¿Es cierto esto? Sí, al inicio los síntomas son muy inespecíficos. ¿Okay? De hecho, se puede confundir con un resfriado común. Okay. Las personas pueden comenzar a presentar dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal, vómitos, evacuaciones líquidas, tos. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, cuando tienes un resfriado común, al tercer día ya te sientes mejor. Pero en estos pacientes, pues, vienen las complicaciones y los que desarrollan la enfermedad grave, el síndrome pulmonar, es muy rápido, ¿ok? La tos avanza a dificultad respiratoria. Y yo tosiendo. Típico. Avanza a dificultad respiratoria, una sensación de ahogo y que puede evolucionar a insuficiencia respiratoria, que lleva al shock y a la falla multiorgánica. ¿Okay? Sí, no existe un síntoma específico que tú digas, mira, esto es hantavirus, no. Y por eso es que necesitamos pruebas de laboratorio específicas para hacer el diagnóstico. Y obviamente, o sea, haciendo una comparación de los síntomas y de cómo evoluciona la enfermedad en comparación con el COVID-19 es totalmente diferente, ¿verdad, doctora? Sí, esto es diferente, ¿ok? En el COVID sí se manifiesta como una neumonía, pero en el... Menos casos de muertes, ¿verdad? También. Sí, por supuesto. O sea, no podemos comparar COVID-19 con hantavirus. Perfecto. O sea, COVID-19, lo que sucedió en el 2020 fue totalmente diferente. Estábamos ante un virus nuevo, que no conocíamos bien en esa época el mecanismo de transmisión, que después establecimos que era respiratorio. Un virus con una letalidad muy baja y que la mayoría de las personas tenían síntomas leves o incluso asintomáticos y igual podían transmitir. ¿Okay? Entonces, en esa época, pues las personas, como tenían esos síntomas muy leves, seguían yendo a sus trabajos, usaban el servicio, el transporte público, iban a reuniones, fiestas, y por eso se mantenía la transmisión en la población. Pero hantavirus no es así, el paciente evoluciona grave, la letalidad es alta, dependiendo también de la especie. Si hablamos de Asia y Europa, puede llegar al 15%, pero los virus que circulan acá en América, específicamente el virus Andes, puede llegar a una letalidad de 40%. ¿Okay? Entonces estos pacientes evidentemente llegan al centro de salud, se aíslan, ¿okay? Y no se mantiene esa transmisión en la población. Sí, doctora, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que una persona se expone al virus hasta que se sienta enferma? Porque por allí se habla, cuando decimos que se especula mucho, se habla de 8 semanas de incubación, pero entonces al mismo tiempo usted nos está aclarando de que esto no es un virus que se va a propagar así como lo pasó con el COVID. ¿Qué realmente podemos nosotros, en qué realmente podemos creer actualmente? Sí, primero, sí, los invito a que sigan información publicada en sitios oficiales. ¿Okay? Por ejemplo, sigan nuestra cuenta de Instagram de la Sociedad Venezolana de Infectología. Allí hay información verificada. ¿Okay? Segundo, en cuanto a al periodo de incubación, eso se llama periodo de incubación, es decir, desde que la persona se expone hasta que comienza a presentar síntomas, puede variar dependiendo de la especie del virus,
pero en general es de 1 a 6 semanas, incluso algunos hasta 8 semanas. Por ejemplo, en este caso, el primer paciente presentó síntomas el 6, si no me equivoco, el 6 de abril. Es decir, que cuando se abordan estos casos de hantavirus hay que entonces estudiar todo lo que pasó, todas las actividades de este paciente, 6 semanas previas para poder establecer cuál fue la fuente de exposición. ¿Ok? Ok, doctora, ¿y cómo se puede detectar entonces este virus? Ok. Como les comenté, los síntomas son bastante Ok. inespecíficos y la clínica grave incluso se puede confundir con otras enfermedades graves endémicas de la región. Entonces, necesitamos pruebas de laboratorio. Esas pruebas de laboratorio actualmente se basan en serología, que es la detección de anticuerpos contra ese virus en sangre, y también tenemos pruebas de biología molecular, que son pruebas virológicas, como la reacción en cadena de polimerasa, que detecta el material genético del virus en sangre o en orina o en otros tejidos. ¿Ok? Sí, doctora, si una persona da positivo a hantavirus, ¿existe una cura o tratamiento para esta enfermedad? ¿O sencillamente tienes que esperar lo peor? Porque nos acaba de decir que la tasa de mortalidad es bastante extrema. Cura sí El hay. índice de mortalidad. Sí, la tasa de letalidad. Cura sí hay. Lo que no hay es un tratamiento específico, un tratamiento antiviral específico. Así como tenemos, por ejemplo, para COVID-19 tenemos Remdesivir, ¿ok? Para herpes virus tenemos aciclovir, ¿ok? Para hantavirus no tenemos un antiviral específico, pero sí existe tratamiento de soporte, es decir, que lo que vamos a hacer es tratar los síntomas y tratar las complicaciones. ¿Ok? Ok, doctora, y hablemos también un poco acerca de las medidas preventivas que existen actualmente para esto. Sí, importante. Actualmente, lamentablemente, no tenemos vacunas aún aprobadas, ¿ok? Así que las medidas que vamos a tener se basan en el control de roedores. Recordemos que esto es una zoonosis, en el control de roedores, protocolos de limpieza seguros, equipo de protección personal y educación. Entonces, en control de roedores, ¿qué pueden hacer en sus casas? Hay que sellar las grietas o agujeros que haya en ventanas, puertas donde puedan ingresar los roedores a las casas. Elimine cualquier fuente que sirva como alimento o refugio de los roedores, ¿ok? Los alimentos guárdelos en recipientes herméticos, retire la maleza que está alrededor de la casa, no almacene basura ni escombros en su casa, porque esto sirve de refugio a los roedores. Y cuando vayan a hacer limpiezas en sitios que están cerrados desde hace mucho tiempo, con polvo y que pudo haber habido roedores allí, lo ideal es ventilar primero, abrir las ventanas, las puertas, esperar 30 minutos antes de ingresar. Nunca barra en seco, porque se levanta el polvo, las partículas quedan suspendidas y puedes inhalarlas. Entonces hay que usar mascarilla, guantes, protección ocular para hacer estas limpiezas. Eso es protocolos de limpieza seguros. Y la educación es muy importante, como lo que estamos haciendo hoy acá, que abrimos este espacio para hablar de hantavirus. Sí, doctora, también me gustaría destacar que como médico infectólogo, evidentemente, ustedes manejan índices de las personas que pueden estar contagiadas. ¿Qué está pasando con esta virosis que está contagiando a tantas personas actualmente? ¿A qué se debe? ¿Realmente es por las lluvias? ¿O qué tipo de prevenciones podemos tomar? A mí, desde el día jueves, comenzó a atacarme un poco la gripe y a varios de los compañeros también. Entonces, ¿cómo se le llamaría a esa virosis que está ahorita como en boga de muchas personas? Bueno, lo que pasa es que normalmente durante todo el año circulan diversos virus respiratorios, ¿okay? Que producen resfriado común, que produce el virus de la gripe, incluso COVID-19. Y durante el año pueden existir diversos picos, ¿okay? De aumento de casos, ¿okay? Es dentro de lo esperado y Okay. eso depende mucho del comportamiento de las personas, o sea, del comportamiento de la población. Vacaciones, inicio de clases, reuniones y también con el cambio climático, a veces Okay. con los periodos de lluvia, pues Sí. también pueden aumentar los casos. Perfecto. Entonces, por eso es que puede pasar esto de que tengan la impresión de que varias personas se están contagiando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos virus que
Si estás a una distancia de 1 o 2 metros y la persona está tosiendo, está estornudando, pues esas gotitas las inhalas y entonces puedes contagiarte. Con COVID-19 tú podías entrar en un ascensor, por ejemplo, y estornudabas, tosías y esa persona salía. Y después entraba otra persona que ni sabía de que esa persona había Y ahí estornudado. todavía Y si las estaba. partículas estaban suspendidas, inhalabas y te contagiabas. Dios mío. Entonces, pero esto no sucede así con hantavirus, no sucede así con el virus antes, no. Tiene que ser un contacto muy estrecho y prolongado Ok. para que esto se pueda. Doctora, gracias de verdad por estar con nosotras, por darnos luces de este tema que definitivamente, bueno, nos genera un poco de ansiedad, muchas dudas, pero bien que nuestra casa Portadas al Día siempre sea esa ventana abierta, como usted decía, bueno, para darle además continuidad a los pasajeros que están por regresar a casa con una historia, pero definitivamente más allá de eso también con una responsabilidad sanitaria grandísima.